Los juegos del género terror es un género que puede no gustarle a muchas personas, ya que es normal que si juegas algún juego de este género, te lleves alguno que otro susto. Pero también hay muchas personas amantes de este género, y para esas personas hoy les traigo una lista de los 10 mejores juegos de terror para PC. Espero que disfrutes de este video, y sin más que decir, empecemos con el top. The Medium es un videojuego jugado en tercera persona. En el juego controlaremos a Marianne, una medium que puede viajar al reino de los espíritus. Un día, Marianne recibe una misteriosa llamada telefónica de un hombre llamado Thomas, que conoce sus habilidades. Thomas se ofrece a explicar el origen de los poderes de Marianne, sin embargo, Thomas solo está dispuesto a hablar si Marianne se encuentra con él. Marianne es capaz de habitar en ambos mundos, y eso le ayudará a resolver acertijos para descubrir más sobre Thomas y su pasado. Paranoid es un videojuego jugado en una perspectiva de primera persona. El juego cuenta la historia de Patrick, un hombre que durante muchos años ha estado viviendo en un departamento que heredó de sus difuntos padres. Un día recibe una llamada telefónica de su hermana, su única familiar viva, quien le anuncia su visita más de 13 años después de su desaparición. Todo el evento hace que Patrick tenga que superar su vida actual en aislamiento a costa de la aparición de aterradoras experiencias de pesadilla. Visage se juega en una perspectiva de primera persona. El juego tiene lugar en una ciudad aislada en la década de 1980. La casa es el centro activo del videojuego, fue construida hace siglos, siendo de las viviendas más antiguas del lugar. En el juego te encuentras indefenso, no tienes armas con las que defenderte de las espantosas criaturas que te observarán desde cada esquina, puertas o incluso desde debajo de tus pies. Y solo podrás agarrar objetos claves, interaccionar con el entorno y buscar cosas que te ayuden a escapar de esta pesadilla o a sumergirte más en ella. Alan Wake Remastered es un videojuego jugado en tercera persona. En el juego controlaremos a Alan Wake, un escritor que se embarca en la desesperada búsqueda de su mujer desaparecida. Alan descubre las páginas de una historia de terror que supuestamente ha escrito, pero de la que no guarda ningún recuerdo. Entonces se ve forzado a cuestionar su propia cordura, viendo cómo página a página la historia se vuelve realidad frente a él. No le queda más remedio que enfrentarse a las fuerzas de la oscuridad, armado únicamente con su linterna, una pistola y lo que queda de su destrozada mente. Su viaje de pesadilla para encontrar respuestas al alucinante misterio al que se enfrenta le llevará a las aterradoras profundidades de la noche. Outlast 2 se juega desde una perspectiva de primera persona. El juego tiene lugar dentro del estado de Arizona, en una zona desértica que ha quedado en manos de una secta. En el juego controlamos a Black, un periodista que junto a su esposa se dirige a Arizona para investigar una desaparición. Nuestro personaje no tiene habilidades de defensa personal, y tampoco maneja armas de fuego, así que solo podemos correr, saltar, bucear, escondernos y hacer otras cosas para eludir a los enemigos. También contamos con una cámara de video y visión nocturna, para desplazarnos por entornos oscuros. Pero cuando más usamos la cámara, más batería pierde esta, así que también tendremos que encontrar baterías que, al igual que las vendas, se encuentran esparcidas por el mapa. Antes de que sigamos con el video, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, ya que ni siquiera el 1% de las personas que miran mis videos están suscritas a mi canal. Y ahora, sin hacerte perder más tiempo, sigamos con el top. The Evil Within 2 es un videojuego jugado en una perspectiva de tercera persona. En el juego asumimos el control del detective Sebastián Castellanos. El detective lo ha perdido todo, pero podrá salvar a su hija si desciende una vez más al mundo de pesadilla de STEM. En el juego los mapas son semiabiertos, más grandes y hay múltiples formas para que los jugadores avancen en un nivel. Podremos explorar el área del mapa libremente para completar objetivos laterales y buscar recursos, que son escasos. Los jugadores pueden enfrentarse directamente con los enemigos usando armas como pistolas, pueden usar el sigilo para evitar ser notados o esconderse detrás de los enemigos para matarlos silenciosamente. Dead Space se juega en una perspectiva de tercera persona. La historia se desarrolla en el interior de una extractora espacial. La tripulación ha sido masacrada por monstruos creados por una forma de vida alienígena y nuestro personaje tiene que enfrentarse a estos monstruos solitariamente. El objetivo de la mayoría de las misiones es recorrer las cubiertas para recoger elementos y llevarlos a ciertos puntos, según las indicaciones que otros personajes secundarios dan a nuestro jugador,
a través de su enlace de radio. Durante estos recorridos, los enemigos nos atacan de formas inesperadas y en grupos cada vez más numerosos. Alien Isolation es un videojuego jugado en primera persona. En el juego controlamos a Amanda, la hija de la teniente desaparecida. Amanda tendrá que explorar un mundo cada vez más volátil y hacer frente a los constantes ataques, tanto de una población sumida en la desesperación como de un alien despiadado e impredecible. Solo hay un xenomorfo en la mayor parte del juego, y este no puede ser eliminado, haciendo que el jugador deba utilizar tácticas de sigilo para sobrevivir. Aunque el juego cuenta con algunas armas, estas son solo letales contra humanos y androides. El xenomorfo ha sido programada para cazar activamente al jugador, utilizando su vista, audición y olor. Layers of Fear es un juego en primera persona. El jugador controla a un pintor psicológicamente perturbado, que está tratando de completar su obra magna, mientras se interna a través de una mansión victoriana que alberga algunos secretos inquietantes sobre el propio pintor. El objetivo inicial es completar su obra maestra y el papel del jugador es descubrir cómo lograr dicha tarea. El desafío proviene de acertijos que requieren que el jugador busque en su entorno, pues se tratan de pistas visuales con las que hay que interactuar. El juego está dividido en 6 capítulos, con varios elementos que el jugador puede encontrar para completar su trabajo. Blair Witch es un videojuego en primera persona. El juego se desarrolla en el año 1996 y en el juego controlamos a Elise, un ex policía y veterano de guerra, que viaja al bosque de Black Hills para unirse al grupo de búsqueda de un niño desaparecido. El jugador está equipado con varios elementos como linterna, celular y una mochila que sirve como inventario. El jugador puede interactuar con un perro, eligiendo uno de los 5 comandos de un menú. Si el juego se hace siguiendo las pistas y con un manejo normal, puede tardar en completarse 6 horas.